¿Qué pelota de pádel es la mejor? ¿Qué pelota de pádel es mi favorita? Pues en este vídeo te lo voy a contar, también voy a explicarte porque, bueno, igual que sucede con las palas, igual que sucede con muchas cosas, decir que algo es lo mejor en términos absolutos es complicado, pero sí te voy a decir, en mi opinión, para qué tipo de jugador o condiciones te recomiendo pues, este análisis de las mejores pelotas del mercado, así que quédate hasta el final. Vamos a probar la Siux Neo, pues esta y la S. Fantástico. ¿Has jugado tú con ellas alguna vez? ¿Qué te ha parecido calentando? Un poquito lenta, ¿verdad? Pero lenta, habla por ti, no hable por mí. Pero bueno. A mí me parece que no ha perdido demasiado. No ha perdido nada, prácticamente nada. O sea, nada, un set. Vale. Y el tacto, pues bueno, siendo un pelín pesadilla comparado con las S normalmente, todos en modelos. Pero bueno, no está mal. No está mal. Equipo, vamos ahora con las Neo S. Chicos, ¿sacáis vosotros? No, sacamos nosotros. ¿Sí? Nos toca sacar a nosotros, así que vamos a probar cómo va la S. Sensaciones con la S, efectivamente algo más liviana, se maneja más fácil y yo creo que la duración, a ver, el pelito se está abriendo, pero es porque es moqueta sin arena. A mi sensación me gustan más estas, ¿vale? Sobre todo en invierno, pero eso ya personal, se manejan más fácil y yo tengo mucha costumbre de la Head Pro S. Vamos con la dura.
Ya falta una conclusión de cuáles son las sensaciones, porque al final estáis aquí para ver este vídeo y escuchar sensaciones u opiniones personales. Podría ponerme a botar la pelota para ver exactamente cuánto bota una bola. Y eso realmente es un hecho, pero nos ha pasado, por ejemplo, jugando con pelotas Barleón en el Premier de Madrid. Botábamos la pelota Barleón y lo cierto es que botaba más que la Head Pro S, que todo este tiempo voy a compararla con esa, ¿vale? La Head Pro S. ¿Por qué? Porque con la Head es con la pelota con la que entrenamos cada día, porque es la pelota oficial de World Padel Tour, entonces es como que estoy muy acostumbrado a ella. Por poneros ese ejemplo, la Barleón botaba más si la dejaba caer. Por lo menos las bolas que nos dio la organización para preparar la competición. Sin embargo, cuando la pegábamos, la Barleón era una bola que botaba más, pero cuando le pegábamos tardaba más tiempo, era menos reactiva y esto te daba otra sensación diferente. Por eso creo que es tan importante la sensación. ¿Qué hemos sentido nosotros? Bueno, la pelota más pesada o menos reactiva al golpeo ha sido, de la comparativa, la Neo normal, ¿vale? La siguiente, vamos a ir en orden, ha sido la Neo S, la cual me ha gustado mucho y de hecho es la pelota que me voy a quedar en mi academia de competición para los jugadores que no compiten en el circuito profesional durante el verano. La siguiente, por orden, ha sido la Dunlop Ford, que la verdad que ha sido la más reactiva y tenía un tacto bastante agradable. Ya os digo, jugando como hemos jugado, era 31 de agosto creo que fue la vez que la hemos probado. ¿Cuál es la pelota de todas las que he probado? Ahora ya sí que meto la Head, ¿no? La Head Pro. Para mí la Head Pro esa es la mejor o la que mejor sensaciones me transmite. También es cierto que baja su rendimiento rápidamente, es decir, un set con ella es mega agradable, me encanta el tacto que tiene, también es verdad que depende de la zona en la que juegues, ¿no? Pero me gusta mucho, pero es cierto que baja su rendimiento y que hay que cambiarla, en mi opinión, algo antes que otras pelotas, ¿vale? Para mí, de hecho, por dejaros una conclusión en ese sentido, si queréis buscar una pelota que dure más, por ejemplo, la World Padel Premium me da la sensación, tengo la sensación de que dura más, tiene como el pelito más corto, es más liviana, y aguanta mejor el paso del tiempo. De hecho, presurizándolas en un Pascal, he conseguido hacerle, en plan un poco ahorrativo, ¿vale? Pero he llegado a hacerle 15-16 partidos amateur, ¿vale? Con alumnos, en mi época en Fuencarral. Por eso os digo que es una bola que aguanta muy bien el tiempo, es muy livianita. En verano, para mi gusto, es muy difícil de jugar. Es una bola que no recomendaría en verano. Con esto quiero decir que cada pelota tiene sus pros y sus contras, como todo, como las palas, y hay que saber en qué momento la utilizas porque si no puedes llegar a tener una sensación que no es la más agradable y por eso creo que es súper interesante que te cuenten las sensaciones, que las pruebes y que sepas en qué momento puedes usar un tipo de pelota y otro tipo de pelota porque cada uno pues tiene sus sensaciones. Así que déjame aquí debajo de todas maneras. ¿Has utilizado estas pelotas? Cuéntamelo, dime qué sensaciones te producen y nos ayudemos entre todos, ¿vale? Porque no todos tenemos las mismas sensaciones ni jugamos en los mismos lugares. También déjame saber si te ha interesado esta review de pelotas, con perdón, si son interesantes o no, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.